Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y lo hacemos de dos maneras. Por un lado, mediante nuestros servicios de educación jurídica, donde explicamos el tema a nivel general, y por otro lado, mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos, donde aclaramos cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de cada asunto jurídico vinculado de alguna forma con inteligencia artificial. Y hoy explicaré en qué consiste el entrenamiento, funcionamiento y propiamente el producto válido de inteligencia artificial. El producto válido de la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial es un producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucren a la medida de cómo exista en cada relación jurídica, es decir, en cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, al ser un ambiente relacionado con la forma de los derechos y deberes. Y por eso, según cómo exista la inteligencia artificial y propiamente según cómo vaya existiendo, es decir, según las formas en las cuales vaya existiendo inteligencia artificial y propiamente según el todo de la inteligencia artificial que exista por el resultado de la unión de cada una de las formas de la existencia de inteligencia artificial existentes que existan en cada relación jurídica, existe el producto de inteligencia artificial y por ende, con base en ello, es decir, con base en las partes y el todo, es decir, según cómo existan las partes y el todo, es decir, según cómo vayan existiendo y propiamente existan las partes y el todo de la inteligencia artificial en la relación jurídica, aplican, es decir, van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes y por ende, si se logra que cada una de las partes y el todo, es decir, si se logra que el producto de inteligencia artificial existente en relación con una relación jurídica exista con base en ello, es decir, con base en la aplicación, por la aplicación, con la aplicación de los derechos y deberes, existe la inteligencia artificial válida. Se trata de una inteligencia artificial válida. Es un producto válido de inteligencia artificial. Existe el producto válido de la inteligencia artificial, el producto válido de inteligencia artificial. Y esto solo existe cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, según cómo exista la respectiva relación jurídica, es decir, según cómo cada ser humano vaya existiendo a la medida de cómo exista la relación jurídica. Es decir, esto solo existe si cada ser humano va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes según cómo a quien le, es decir, propiamente según cómo a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde vaya existiendo y propiamente existe inteligencia artificial. Si esto existe, existe la relación jurídica válida, porque existe la relación jurídica de una forma en la cual, en relación con la cual existe, es decir, ha ido existiendo y propiamente existe, es decir, existió la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, porque la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando se aplican todos los derechos y deberes, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho solo existe si a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes. Entonces, la inteligencia artificial válida existe, el producto de inteligencia artificial es válido si existe cuando existe en una relación jurídica válida. Y por eso el enfocarse solo en la inteligencia artificial en una relación jurídica no hace que la inteligencia artificial sea válida, no es la forma de lograr que la inteligencia artificial exista de una forma válida, sea válida, porque en ese caso se intentan aplicar los derechos y deberes, pero propiamente no se logra la aplicación, no existe la aplicación, no existe alguna forma de aplicación, no puede existir la aplicación de los derechos y deberes, porque al enfocarse solo en ello, existe una conducta, una actitud arbitraria, parcializada, porque no se está atendiendo a la relación jurídica, sino a una de sus partes y por ende
ni en sus partes ni en su todo puede existir y propiamente existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, la armonía con lo definido en el derecho, es decir, no existe el cumplimiento del derecho, es decir, las partes y el todo no pueden existir y propiamente no existen de una forma armónica con la forma en la cual el todo de lo definido en el todo del derecho aplica, va aplicando y propiamente aplica en cada una de las partes y el todo frente a cada una de las partes y el todo de la relación jurídica y por ende no existe la inteligencia artificial válida. Al existir en una relación jurídica inválida, antijurídica, es decir, existente con la inaplicación de los derechos y deberes, con base en la inaplicación de los derechos y deberes, por la inaplicación de los derechos y deberes. Por eso la inteligencia artificial es válida cuando existe en relación con la relación jurídica válida. Y por eso, en cuanto al entrenamiento, funcionamiento y propiamente el producto válido, se trata de que cada quien conozca cómo le aplican, cómo le van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes en cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial, según cómo los derechos y deberes vayan aplicando y propiamente apliquen frente a cada ser humano, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde vaya existiendo y propiamente exista inteligencia artificial, el todo de la inteligencia artificial existente en ella, en dicha relación jurídica, en la respectiva relación jurídica, en la relación jurídica involucrada. Entonces, entrenar válidamente una inteligencia artificial, un producto denominado, conocido como de inteligencia artificial, significa crear, diseñar, desarrollar, crear el producto de inteligencia artificial de una forma válida, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, con base en la forma en la cual a cada ser humano relacionado con ello le vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes frente a cada una de las partes y el todo de lo relacionado con ello. Es decir, según cómo cada quien esté relacionado, vinculado, se vincule, se relacione con el entrenamiento, según cómo cada quien exista en relación con el entrenamiento. Y entrenamiento significa lograr la información válida en relación con la forma en la cual vaya a funcionar, operar y propiamente existir la inteligencia artificial y lograr transmitir o propiamente incluir en dicho producto, en relación con dicho producto, dicha información válida para posteriormente, por ende, lograr de alguna forma la operación válida, es decir, el funcionamiento y propiamente la existencia del producto con base en el procesamiento, tratamiento, uso, gestionamiento, empleo de dicha información válida. Y así se logra el resultado válido, es decir, el producto válido, entendido como el todo de lo existente con la existencia de la inteligencia artificial, según cómo existe la medida de la respectiva relación jurídica involucrada con ello, y propiamente así existe la inteligencia artificial de una forma válida. Así existe la inteligencia artificial válida, así es la inteligencia artificial válida. Esa es la forma de la inteligencia artificial válida, de la IA válida. Esa es la forma en la cual existe la inteligencia artificial válida, de una forma válida. Es decir, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, de una forma armónica, es decir, de una forma que coincide con la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho le va aplicando y propiamente aplica, por ende, a cada una de sus partes y todo. Es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a la inteligencia artificial, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica, es decir, a la medida de cómo los derechos y deberes se apliquen frente a cada quien existente en cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y si cada quien aplica a ellos los derechos y deberes, con base en cómo cada quien los debe aplicar, es decir, con base en cómo a cada quien le aplique, se logra por ende la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la relación jurídica válida, y por ende la inteligencia artificial válida. La inteligencia artificial es válida de esa forma, por ende de esa forma. Esa es la forma en la cual existe la inteligencia artificial válida. Entonces se trata, en primer lugar, de la información válida, y por ende se requiere de la calidad válida de la información y por ende que se presente de una manera completa, oportuna, no alterable en lo
basado en lo relacionado con la forma en la cual apliquen los derechos y deberes. Otra cosa es que como nada es perfecto, puede existir una alteración que por ende no dependa de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, de la diligencia de una persona y propiamente de un ser humano existente en relación con la forma de la existencia de la inteligencia artificial, pero de todas maneras, una vez ocurra lo imprevisible, lo no posible de anticipar con la aplicación de los derechos y deberes, debe existir la aplicación de los derechos y deberes para precisamente manejar ello, ese fenómeno, lo que exista, una vez exista, de una forma válida y así siempre existe la IA de una forma válida y por ende se controle lo que es controlable y por ende no se incrementen los elementos negativos, los efectos negativos, no incremente el mal, no se incremente el mal en relación con ello y se ajuste la relación de una forma en la cual continúe existiendo el cumplimiento del derecho y propiamente se logre que la realización de la relación jurídica sea positiva, válida, es decir, que exista la aplicación de los derechos y deberes porque se es diligente, por ende controlando y propiamente atendiendo, propiamente aplicando los derechos y deberes en relación con dicha situación basada en la imperfección, es decir, por ejemplo, en el caso que les ponía, la alteración de una información y al hacer ello de esta forma, al actuar diligentemente frente a ello, se ajusta todo y por ende no se da un resultado inválido porque se detecta precisamente oportunamente, por ende oportunamente, esa falla, esa alteración y se ajusta todo y se logra que la operación continúe válidamente y que por ende esa información alterada no cause un daño porque a tiempo se atiende, porque es atendible, porque es posible con la aplicación de los derechos y deberes detectar cuando existe la información alterada una vez es alterada. Es decir, lo que no es posible según el caso es determinar por ende 100% completamente las posibilidades, las formas de alteración. Pero una vez se altera algo, sí es posible detectar que está alterado y por ende ajustar la inteligencia artificial del producto para que por ende no se den operaciones inválidas con base en esa alteración, en ese mensaje que ya no es información porque no es un mensaje cierto, por ende objetivo, por ende veraz, por ende verificable, sino que es un mensaje precisamente inválido porque tiene un contenido que no es información, sino una alteración de la información y por ende se ajusta a ello y continúa el funcionamiento válido y el efecto de la inteligencia artificial, es decir, el resultado, es decir, la solución lograda mediante ella, por ende es válido, es decir, el resultado es válido y por ende se obtiene la solución. Mientras que si ello no se detecta y por ende atiende, es decir, no se ajusta a la situación de la forma válida, no se ejerce diligencia, no se actúa diligentemente frente a ello, se da el resultado inválido y no existe una solución, sino precisamente un problema por ende antijurídico, es decir, el problema que existe por el incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, en relación con la información que se alteró y no se atendió oportunamente, es decir, diligentemente, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes fueron aplicando y propiamente aplican frente a ello, apliquen frente a ello según cómo exista ello, frente a cada ser humano relacionado con ello, es decir, en este caso, si no se ajusta, existe la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, el incumplimiento de los elementos definidos en el derecho, el incumplimiento de lo definido en el derecho, la inaplicación de lo definido en el derecho, es decir, la inaplicación de los derechos y deberes, existe culpa por parte de cada quien que sea responsable por ello, es decir, por parte de cada quien cuyos derechos aplican de una forma, van aplicando y propiamente aplican, han aplicado de una forma en la cual se debió atender ello y no se hizo. Entonces, cada persona vinculada con ello, es decir, con el no haber atendido lo que debió atender jurídicamente es responsable, pero para que esto quede claro, cada quien responde por su propio incumplimiento, no se empaqueta, no se agrupa el incumplimiento, cada quien tiene su propio incumplimiento. Y por eso la culpa puede existir por negligencia, es decir, el incumplimiento del derecho sin la intención de incumplirse con el derecho, pero existe el incumplimiento por un descuido, por una inaplicación de los derechos y deberes, por una falta de aplicación de los derechos y deberes con base en la forma en la cual se debieron aplicar, según la forma en la cual le fueron aplicando y propiamente aplicaron, apliquen al respectivo ser humano culpable, o la culpa puede existir por dolo, es decir, el incumplimiento del derecho basado en la intención de incumplirse con el derecho. Entonces depende de cómo existe la culpa y propiamente la culpa existe según cómo existe el incumplimiento. Esa es la forma, por ende, definitiva total de la culpa, según cómo exista la forma de la existencia de la culpa, según cómo existe el incumplimiento. Entonces, cada quien relacionado con ello es culpable a la medida de cada quien, o si solo es una persona, pues solo existe un culpable a la medida de cómo existe la situación. Y por ello, y a la medida propiamente de cómo existe el respectivo culpable, la culpa, y por ende el culpable, es decir, el incumplimiento. Y por ello,
No se trata de que la inteligencia artificial sea perfecta, sino válida. Y por ende se trata de la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, por un lado se trata, frente a ella, entonces por un lado se trata de la información válida y por otro lado de incluirla de una forma válida, es decir, de que el producto pueda actuar válidamente empleando la información, porque si la información es válida, ¿cierto? Pero en el diseño y propiamente en la creación, en la forma de creación, no se articula todo de tal manera que esa información está relacionada de una forma válida con la forma de funcionamiento de la inteligencia artificial, no existe, por ende la operación, el funcionamiento válido y por ende el resultado de la IA es inválido y por ende es un producto inválido. Y por eso, por ejemplo, en cuanto a la información relacionada con el derecho, debe existir claridad, es decir, la información válida, es decir, información de calidad, información con la calidad válida sobre cada derecho y cada deber, es decir, debe existir la información válida sobre qué significa la justicia, la libertad, la igualdad, la calidad válida, etcétera. Y ello se debe incluir de una forma válida y por ende se debe operar ese conocimiento o en relación con ese conocimiento debe existir la operación válida de la inteligencia artificial y ahí es donde existe, así existe la inteligencia artificial válida, porque por ende es un producto que existe con la aplicación de los derechos y deberes, tanto porque cada ser humano aplica los derechos y deberes en relación con su forma de la existencia, como porque el producto en sí es una forma de aplicación, es una forma mediante la cual existe la aplicación de los derechos y deberes, es una forma en relación con la cual se aplican los derechos y deberes. Por eso, unos elementos de información y propiamente una de las partes de la información, una de las formas de información determinantes necesarias para que una inteligencia artificial exista de una forma válida, para la existencia válida de la inteligencia artificial, para que un producto de inteligencia artificial sea válido, para que exista la inteligencia artificial válida de una forma válida, para que la IA sea válida, es la información relacionada con el derecho. Si esto no está claro, no está existiendo validez jurídica. Y aunque se considere que se está aplicando la técnica para crear inteligencia artificial, no es un producto válido, porque su existencia, por ende su diseño, por ende la información de insumo, que le sirve de insumo, que es su insumo, y por ende el empleo de dicha información, y por ende el resultado del empleo de dicha información no existen de una forma válida, porque no se basan en los derechos y deberes, en la forma de aplicación de los derechos y deberes, en la forma en la cual los derechos y deberes van aplicando y propiamente aplican frente a ello, frente a cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial. Es decir, frente a la forma en la cual existe, va existiendo y propiamente existe la inteligencia artificial a la medida de cómo exista, es decir, según cómo vaya existiendo y propiamente exista, la relación jurídica donde existe. Y por ende, no existe lo técnico. Por ende, lo técnico es lo bueno, es decir, lo que es armónico con el derecho, y por ende, lo que cumple con la calidad válida, y por ende, propiamente, lo que existe de una forma válida, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes van aplicando frente a ello. Es decir, frente a lo que va existiendo en la relación jurídica, incluido lo relacionado con la inteligencia artificial, es decir, frente a lo que va existiendo en relación con la inteligencia artificial, frente a cómo va existiendo y propiamente existe, frente a cómo vaya existiendo y propiamente exista, frente a la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial. Por eso es determinante conocer el derecho, es decir, los derechos y deberes, y dentro de ello, conocer, saber cómo los derechos y deberes aplican frente a cada quien, y a la vez es determinante lograr una forma de aplicación de ello, para aplicar ello, lograr alguna forma de aplicar los derechos y deberes, de la aplicación de los derechos y deberes, según cómo cada quien los debe aplicar, según cómo a cada quien le vayan aplicando y propiamente aplique. Y ahí existen validez jurídica, esa es la forma de la relación jurídica válida, esa es la forma en la cual existe la relación jurídica válida, es la forma de la existencia de la relación jurídica válida, y por ende es la inteligencia artificial válida. Por ende hay que conocer el derecho y por ende poderlo transmitir, emplear propiamente de una forma clara, poder emplear la información en relación con el derecho y propiamente la información de la forma de los derechos y deberes de una forma válida, diligente, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, para que así exista esa base de información, esa base de datos, esos insumos de información de funcionamiento para el funcionamiento de la inteligencia artificial de una forma válida y se incluyan de una forma válida y se opere de una forma válida, propiamente el producto exista, funcione, opere de una forma válida
en relación con ello, con base en ello, basándose en ello, en relación con ello, con base en ello. Es decir, con base en dicha información, por ende válida. Y eso sí es lo técnico, eso es lo técnico. Y ahí existe una solución, mientras que como nos damos cuenta, cuando el producto de inteligencia artificial no es válido, cuando la IA no es válida, existen problemas antijurídicos, es decir, problemas ocasionados, problemas que existen por la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, por la culpa, es decir, por el incumplimiento del derecho. Algo distinto a los problemas válidos, que son los problemas que se deben resolver para lograr aplicar los derechos y deberes. Y esos problemas son, primero, el problema del conocimiento de los derechos y deberes, segundo, el problema del conocimiento, es decir, de obtener claridad, de aclarar, de tener claridad, de conocer cómo los derechos y deberes van aplicando y propiamente aplican frente a cada quien, y tercero, el problema de lograr alguna forma de aplicarlos, de aplicar los derechos y deberes según cómo a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen, es decir, según cómo cada quien los debe aplicar. Es decir, según cómo cada quien de alguna forma los deba aplicar, con base en la forma en la cual a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen. Así existe la inteligencia artificial válida y por ende, como nos damos cuenta, no existe el entrenamiento propiamente, existe el diseño y propiamente la creación, es decir, el hecho de idear, de imaginar de una forma válida la inteligencia artificial, es decir, de tener la idea clara de cómo la inteligencia artificial puede existir de una forma válida, es decir, cómo puede existir de una forma que coincida, que sea armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ella, a la vez el diseño válido, es decir, el hecho de diseñar, de aplicar esa idea de una forma válida para que como tal se pueda lograr que la inteligencia artificial pueda existir y propiamente exista de una forma válida y propiamente el hecho de la creación válida como el resultado final de la aplicación y el desarrollo del diseño y propiamente la creación, la producción, el desarrollo, la creación, por ende definitiva total de la inteligencia artificial de una forma válida. No existe el entrenamiento, esto es un concepto para seres humanos o para en general seres vivos. La inteligencia artificial es un producto, es decir, es un objeto que se relaciona con elementos analógicos, es decir, en átomos, es decir, elementos físicos tradicionales, incluido el ser humano que se compone de átomos, y con elementos digitales, es decir, en bits, con elementos en general electrónicos, y dentro del electrónico lo digital. Lo digital es la forma más avanzada, es la forma más evolucionada, es la mayor forma evolutiva, más potente, más capaz de lo digital, es decir, en bits. Entonces, la IA es un producto que se relaciona con elementos analógicos, es decir, en átomos, y electrónicos incluidos digitales, es decir, en bits. Pero es un objeto, es un producto, no es un ser del reino animal o vegetal. Por ende, no se entrena, se crea y debe crearse bien. Y debe, por ende, como debe existir bien, debe funcionar, operar bien y propiamente debe ser un producto válido, debe existir de una forma válida, su forma debe ser válida, su forma de la existencia debe ser válida, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, es decir, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial, es decir, según cómo cada ser humano vaya existiendo y propiamente exista, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y por ende, la inteligencia artificial es válida, es un producto válido, existe la inteligencia artificial válida en la relación jurídica válida, lo cual existe lo que existe, es decir, y esto existe cuando cada ser humano logra de alguna forma aplicar los derechos y deberes, es decir, cuando cada ser humano existente en la relación jurídica aplica por ende de alguna forma los derechos y deberes a la medida, por ende, de la relación jurídica, porque como nos damos cuenta, aplicar los derechos y deberes solo existe cuando es a la medida de la forma en la cual aplica, porque es la forma de su procedencia, la forma en la cual existen y por ende aplican los derechos y deberes y por ende es a la medida de ello. Entonces hay que descifrar, es decir, tener claro cómo los derechos y deberes van aplicando y propiamente aplican frente a cada parte y el todo de la relación jurídica y lograr de alguna forma aplicar ello, por ende, por parte de cada quien, según cómo a cada quien le apliquen los derechos y deberes, y así existe la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida. Gracias por su atención y los invito a www.juridia.co. Lo reitero, www.juridia.co, para que conozcan lo que hacemos. Como se dan cuenta, es determinante conocer los derechos y deberes y por ende saber cómo aplican y por ende saber cómo se deben aplicar frente a la inteligencia artificial. Gracias de nuevo, que estén muy bien. Un fraternal saludo.